tenemos la conversación en mi canal de Instagram, que es Marco Antonio Regil. Obviamente dice aquí, si tu mente tuviera poderes ocultos, sí, ojo, si tu mente tuviera, estamos suponiendo, tuviera poderes ocultos, ¿cuál elegirías? El 28% dice telepatía para comunicarme a distancia. El 47% dice clarividencia para anticipar el futuro. Y el 25% dice telequinesis para mover las cosas solo al pensarlo. A mí se me hace que yo me quedaba con la menos votada, con la telequinesis, para ser como Darth Vader, pero en bueno, ¿no? Y si vas por la calle y ves que le están diciendo algo malo a un perrito, ¡ay! Agarrarlo y decir, suéltalo, déjalo en paz. O evitar un asalto, o no sé, hacer justicia desde lejos. Bueno, ahí está la votación. Hoy tenemos a Fer Broca, maestro espiritual, escritor, conferencista, tiene estudios en neurolingüística y obviamente también muy experto en el tema del chamanismo. Bienvenido, Fer Broca. Oye, un gusto muy grande estar aquí. Me da muchísima ilusión poder estar en este espacio contigo, Marco. Soy tu fan del podcast. Oye, amigo, yo soy tuyo de tus conocimientos y todo. Qué padre. Oye, amigo, te hemos invitado porque, bueno, está en boga este tema del doctor Greenberg, ¿no? Ya saben, el documental que salió. Tuvimos aquí a la familia que nos explica por qué desapareció. Existe, bueno, el documental, pues lo spoileo, ni modo, para los que no lo han visto. Dice, básicamente sugiere que fue la esposa, que si tenía contactos con la CIA y lo desaparecieron por los conocimientos que estaba encontrando. Y también tiene muchos detractores. Hay mucha gente que dice que no, pues que lo que enseñaba no tiene ninguna base científica. Estuvo el doctor Eduardo Calixto con nosotros y me dice que el doctor Greenberg, con base en lo que se conoce hoy en día, que él no lo conoció porque han pasado muchos años desde el gobierno de Barack Obama, que fue donde le metieron durísimo a la neurociencia, pues que no tiene posibilidades. Yo le preguntaba, doctor Eduardo Calixto, ¿hay posibilidad de la telepatía desde el punto de vista científico? Me decía, no, Marco, porque tendríamos que vibrar o comunicarnos a cierta frecuencia más alta y no hay ninguna prueba de que... Algo así, no estoy dando aquí una explicación de brocha gorda. La neurociencia nos dice que no. Pero la espiritualidad y el chamanismo, ¿qué dice? Porque nos gusta entender y escuchar los dos puntos de vista. Dice que sí. Que hay posibilidad. Y hay algo que me gustaría mucho como acotar. Ajá. Y es lo que dice Eduardo Calixto, a quien respeto, me parece totalmente cierto en la base científica. Gran Eduardo Calixto. Simplemente diría que hace 45 años, si te hubieran dicho que te ibas a poder comunicar con tu familia por una televisioncita en la mano que estaba en Shanghái y tú en París, hubieras dicho que eso no existe. Y lo que yo diría, para poder darle un contexto, es no existe en el conocimiento que tenemos ahora. La ciencia va evolucionando y hay muchas veces que han dicho que algo no existe y al paso de unas décadas terminan diciendo, bueno, siempre sí existió, solo no sabíamos cómo hacerlo. Yo le pregunté eso con respecto al mindfulness. Sí. Pues el mindfulness se practica desde hace miles de años. Así es. En la India, en todas las religiones del este, del mundo, de Asia. Y recientemente el mindfulness se comprobó como científicamente como algo beneficioso. El tema de los sueños lúcidos también muy recientemente se comprobó que sí podía haber sueños lúcidos y que yo puedo estar dormido, sé que estoy dormido y puedo manejar mi sueño. De acuerdo. O sea, la ciencia ha ido... por ahí van mis preguntas con Eduardo. Sí. Quizás sería padre invitarlo de nuevo para hablar más de eso, pero lo que me dijo Marco es no. En este momento, con lo que se sabe, no. Pero bueno, habiendo dicho eso y con la mente abierta, ¿qué nos dicen los chamanes? ¿Qué dice el mundo espiritual sobre la telepatía? Algo bien bonito es que la gente sepa que Jacobo Greenberg también estudió a los chamanes. Ajá. Pachita era una chamana y hizo toda una serie de libros muy buenos sobre el chamanismo en México. Ajá. Fue el primer investigador que se sentó con los chamanes de este país a observar cómo hacían las cosas, pongo entre comillas, mágicas que los chamanes hacemos. Claro. Y él fue explorando desde un estudio muy apegado a los patrones de la ciencia y se dio cuenta que los chamanes hacen magia, y cuando digo la palabra magia no quiero que se confunda con sacar al conejo del sombrero, sino que hacen algunas experiencias que parecen ser experiencias sacadas de un libro de cuentos. En mi propia experiencia personal, yo he experimentado la telepatía. No estoy diciendo que sea algo fácil, ni que todos pueden hacer, ni que se aprende en 2 días, porque nosotros tenemos que pensar que nuestro cerebro emite unas ondas neurológicas, genera una vibración alrededor, y cuando tú estás hablando con una persona, cuando tienes un cierto contacto
contacto con esa persona, hay una sincronización de las ondas hemisféricas. El doctor Grimberg hablaba de los campos de alta sintergia, en donde él decía que el cerebro está emitiendo como un campo de vibración, y cuando tú sintonizas esa sintergia, ese campo con otra persona, puedes tener un tipo de diálogo. Ahora, la telepatía no es te voy a leer el Salmo 24 de la Biblia y tú lo vas a traducir, porque no es una telepatía, por lo menos la que yo he experimentado, tan directa y tan lineal, pero sí hay una posibilidad de poder transferir alguna información, un símbolo, una sensación. Y yo creo que las personas han experimentado muchas veces cómo las mamás pueden sentir cuando algo está mal con sus hijos. No es que sepan, se cayó del columpio, pero hay una sensación, hay una transmisión. O cuando dices, yo lo sabía. Las parejas, ¿qué tal cuando tienes una pareja y la pareja anda por ahí? Hay algo en ti que te está diciendo, y esa sensación es una conexión más allá de lo habitual. A ver, déjame entenderlo, porque aquí en el programa nuestro tema no es estar ni a favor ni en contra de nadie. Lo que queremos es aprender. ¿De acuerdo? Aprender, y creo que la inteligencia, no me acuerdo qué es científico, de hecho lo decía, que la verdadera inteligencia es poder tener en tu mente más de una verdad, incluso dos verdades que se oponen una a la otra, y poder vivir con eso. Entonces yo aquí decido ser agnóstico y escucho a un científico, me dice, Marco, esto no existe, pero también me gusta escucharte a ti, tú me dices sí existe, y yo me quedo pues con las dos verdades en mi mente, jugando con ellas, y me gusta experimentar. Me parece maravilloso. Es una postura abierta. Totalmente. Y parto del yo no sé. Yo no sé y quiero aprender, estoy abierto. Ahora, yo en lo personal he experimentado en algunos talleres. Algún día me fui a Brasil, a una playa ahí donde no había luz, ni televisión, ni radio, ni nada, en un retiro de 14 días, donde practicamos mucho el tema del desarrollo de la intuición. Ajá. Y yo al final del taller, al final de los 14 días de horas al día, estábamos haciendo cantos, ya sabes, mantras, claro. Hacíamos yoga 3 veces al día, comíamos 100% basado en plantas, estábamos en comunidad, bailes en la noche, fogata. O sea, sí nos fuimos sintonizando en otra realidad muy diferente. Al final de la clase, a mí me tocó experimentar cosas donde mi intuición parecía que sí estaba funcionando. Claro. Pero fue justamente así como tú lo describes. No es como recibir un mensaje de texto de palabra por palabra, sino ahorita en el otro corte les puedo platicar si les parece interesante, pero eran como ideas generales. Así es. No Eso es. O sea, la telepatía, con base en tu experiencia, nos dices que no es como recibir un mensaje de texto de Marco, fíjate que hay mucho tráfico en el periférico, voy a llegar 5 minutos tarde. Exacto. Fer Broca ya me mandó un mensaje de texto. Así es, punto y coma. Así no es. Así no es. Entonces ahí es donde la ciencia puede tener toda la razón de decir, oye, esto no existe. Pero en el chamanismo también no están hablando de eso, están hablando como de ideas. De captación, de frecuencias de vibración, de captación de energía, de símbolos y de, como dices tú muy bien, de ideas generales. Ideas generales, no específicas. Y fíjate, hay una historia que es apasionante para la gente a la que le guste como estos datos. Cuando China invade Tíbet, estamos hablando de 1960, en la última parte de la invasión, la gente de Tíbet sabe que los chinos vienen y no hay radio en Tíbet, ni teléfono, ni había, por supuesto, ni WhatsApp ni internet. Y la gente iba abandonando los pueblos con anticipación. Cuando les preguntan a los tibetanos cómo sabían, ellos decían, y está puesto en libros, que los monjes de los pueblos a donde iban llegando los chinos les avisaban telepáticamente a los monjes de los otros pueblos, y se fue corriendo la voz. Y la realidad es que muchísimos pueblos abandonaron antes de que los chinos llegaran. Puede ser superstición o no, pero lo importante es que hay otros testimonios de gente siempre en un estado de conciencia muy elevado. Yo quiero ser muy claro en el que la telepatía no es te vas a meter 2 días y vas a aprender telepatía, porque tiene que ver con un control de tu propia energía interna. El emisor tiene que tener muchísima claridad y el receptor tiene que tener las condiciones adecuadas para poder recibir. Para que haya telepatía tienen que haber 2 partes, el que está transmitiendo el mensaje y el que está recibiendo el mensaje. Bueno, vamos a una pausita. Cuando regresemos, Fer Broca, maestro espiritual, escritor, conferencista y también experto en chamanismo, vas a ir hablando con nosotros de estas posibilidades de la telepatía. Lo que a mí me queda muy claro es que el estado mental en el que estás es muy importante, porque, bueno, si quieren ahorita les platico lo que viví, pero en cuanto regresé a la civilización, desapareció. Se me borró cualquier capacidad, pero cuando estuve quieto, cuando estuve presente, no 5 minutos, sino todo el día, sí tuve experiencias muy interesantes. Volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil en Fórmula. Regresa.